Muy buenas, vamos a iniciar la clase de neumonía para medicina interna 1 del grupo 2 de los externos de la Universidad de El Salvador. Para iniciar la clase vamos a definir neumonía. Neumonía es una infección que se localiza exclusivamente en el parenquima pulmonar, es decir, es una infección que está circunscrita al tejido exclusivo del pulmón, llámese los neumocitos, los alveolos. Se excluyen de este concepto la bronquitis, que ya es una infección a nivel de los bronquios. Esta es una enfermedad de tipo aguda, puede ser crónica también. Es una enfermedad que tiene morbilidad, una alta frecuencia, unas tasas de mortalidad considerables, y lo importante es saber que esta es una enfermedad de tipo prevenible, que muchas veces, dada la imprecisión y la variedad de signos y síntomas que pueden presentar estos pacientes, se diagnostica con bastante imprecisión, a veces sobrediagnosticada, a veces subdiagnosticada. La clasificación de las neumonías, acorde a su origen, es las adquiridas en la comunidad, es decir, todas aquellas neumonías que provienen fuera del hospital, las neumonías intrahospitalarias, que se dividen en neumonías nosocomiales asociadas a la ventilación mecánica y neumonías nosocomiales no asociadas a la ventilación mecánica. Es la clasificación que se brinda para las neumonías. El porqué de los patógenos multidrogos resistentes en las neumonías adquiridas en la comunidad. Este es un problema realmente serio en nuestros días, en nuestros quehaceres, en nuestros hospitales. La causa principal hoy en día es el empleo indiscriminado de antibióticos orales potentes, llámese estos amoxicilina ácido clavulánico, la ciprofloxacina. A nivel hospitalario, como pueden ver en la diapositiva, la ceftriaxona es el antibiótico que más se utiliza en los pacientes en el Hospital Rosales por X o Y razón, ya sea profiláctica o para cierto tipo de infecciones. La transferencia más temprana de pacientes, esto quiere decir pacientes que son dados de alta de forma precoz, sin criterios efectivos para poder ser manejados en manera ambulatoria. Y también la administración ambulatoria generalizada de antibiótico-terapia, por ejemplo, las infecciones de vías urinarias que son tratadas con ceftriaxona y que muy probablemente pueden ser tratadas con nitrofurantoína o otro tipo de antibióticos. Lo preocupante de esto era que estos patógenos en épocas anteriores únicamente estaban asociadas a neumonías adquiridas dentro de un hospital. Un nuevo concepto son las neumonías asociadas a los cuidados de la salud, que forma parte de las neumonías intrahospitalarias. Como ustedes pueden ver, los tipos de pacientes que se presentan con mayor frecuencia en este contexto en el hospital serían los pacientes con diálisis peritoneal, ya que son pacientes que prácticamente permanecen por largo tiempo en el hospital, vienen 2 hasta 3 o hasta 4 veces por semana. También los pacientes que provienen de asilos son catalogados dentro de esta categoría de neumonías asociadas a los cuidados de la salud, o aquellos pacientes que han recibido antibióticos en los 90 días anteriores al momento de su consulta. ¿Qué patógenos pueden ser los que encontremos en las neumonías asociadas a los cuidados de la salud? Es preocupante hoy en día encontrar pseudomonas aeruginosas en las neumonías asociadas a los cuidados de la salud, ya que este es un patógeno que debería ser encontrado único y exclusivamente en los hospitales. Esto ha sido favorecido, como mencioné anteriormente, por el uso indiscriminado de antibióticos. La Cinetobacter, otro problema muy frecuente en nuestros pacientes en el día a día, enterobacterias multidrogos resistentes, por mencionar alguna, la Klebsiella. Y un problema que pues todavía no tenemos en nuestros hospitales, como es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, cuyas tasas son muy bajas todavía respecto a la resistencia que pueden presentar. Pero como ustedes ven en la diapositiva, en Estados Unidos este problema pues sí está siendo bastante frecuente. La resistencia del imipenem a la Cinetobacter baumannii. ¿Cómo inicia una neumonía? ¿Cuál es la fisiopatología que desencadena una neumonía?
El primer evento que tiene que presentarse es la proliferación de microorganismos a nivel de, en este caso, el epitelio pulmonar, que interacciona con las respuestas del hospedador. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que tiene unas defensas adecuadas, que se alimenta bien, no va a tener problemas para contener este tipo de infecciones a nivel pulmonar. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico de las neumonías adquiridas en la comunidad? En este caso, como ustedes lo saben, las aspiraciones orofaringes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podríamos entender la fisiopatología de las neumonías aspirativas, que son esos pacientes que prácticamente aspiran su propia comida, y esto hace que cambie la flora a nivel pulmonar y se genere una neumonía, en este caso adquirida en la comunidad. Entonces el principal mecanismo fisiopatológico es la aspiración orofaringea. Otras vías son las propagaciones hematógenas por focos metastásicos, ya sean del corazón, bacteremias, etcétera. Pero la principal es la aspiración orofaringea. Esto es la parte fisiopatológica, pero si nosotros tenemos un paciente que tenga unas vibrisas y los cornetes de las vías nasales en una anatomía adecuada, las vibrisas son prácticamente los vellos que tenemos en nuestra nariz, estos pueden contener estos microorganismos patógenos. Si logran pasar de las vibrisas y de los dos cornetes, el árbol bronquial con la limpieza mucociliar se encargan de contener este tipo de patógenos y de contener la infección. Y lo importante es que si logra pasar esto, también los macrófagos alveolares, los vasos linfáticos, las proteínas A y D logran contener este tipo de infección. Pero es cuando todo esto sufre una alteración, ya sea de tipo anatómico, de tipo nutricional, por un trastorno metabólico, llámese esto desviaciones del tabique nasal, bronquiectasia, diabetes, etcétera, o la edad arriba de 65 años, que es un factor de riesgo muy importante, como vamos a ver más adelante, es que se desencadena la neumonía y obviamente el paciente inicia sus manifestaciones clínicas. ¿Y esto secundario a qué? La fiebre por la liberación de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, los neutrófilos por la liberación a través de la interleucina 8, obviamente genera leucocitosis con presencia de pus en el moco, que puede ser un esputo mucopurulento, un esputo mucoso, un esputo hemoptoico. Los macrófagos y los neutrófilos son los responsables que se desencadene el síndrome respiratorio agudo. La hemoptisis se presenta por la fuga capilar y que vamos a encontrar en la radiografía de tórax, infiltrados que al examen físico van a estar documentados por la presencia de estertores en la auscultación a nivel pulmonar. La hipoxemia, que puede llegar a ser severa siempre y cuando sea menor del 90%, y que clínicamente el paciente desencadena o inicia disnea. Histopatológicamente las neumonías tienen 4 fases: la fase de edema, la hepatización roja, hepatización gris y por último la fase de resolución. ¿Cuáles son las células que predominan en cada fase? En la fase de edema son los eritrocitos, en la fase de hepatización roja son los neutrófilos, así como en la hepatización gris, y en la fase de resolución son los macrófagos los que se encargan de contener este tipo de infecciones. La etiología: hay que definir un microorganismo típico, un microorganismo atípico, y también saber reconocer que en las neumonías se encuentran las bacterias anaerobias. Importante recalcar que el 10 al 15% de las infecciones en las neumonías son polimicrobianas. He aquí el por qué son tratadas con macrólidos y son tratados con beta-lactámicos. Patógenos típicos: cuando mencionemos esto nos estamos refiriendo exclusivamente al neumococo, en algunos casos también al Staphylococcus aureus. Patógenos atípicos nos estamos refiriendo al Mycoplasma pneumonia, a la Chlamydia pneumonia, a la Legionella pneumonia. Y anaerobios, que los vamos a mencionar en el caso de las neumonías aspirativas. Como pueden ver, en pacientes ambulatorios, en pacientes que están fuera de la UCI o en pacientes que ingresan a cuidados intensivos, la causa más frecuente continúa siendo el Streptococcus pneumoniae.
Quiere decir que estos pacientes podrían ser tratados dentro de una unidad de cuidados intensivos exclusivamente con levofloxacina o incluso con ceftriaxona o ampicilina sulbactam. No habría necesidad de iniciar con imipenem, con meropenem, con ertapenem, con piperacilina, que son antibióticos de muy amplio espectro que se reservan en caso de fallas terapéuticas con los antibióticos anteriormente mencionados. Epidemiológicamente, el impacto que tienen las neumonías es bastante fuerte. 5 millones de casos por año, de estos 80% son manejados en forma ambulatoria, 20 en forma hospitalaria. Esto difiere obviamente de nuestra realidad, donde prácticamente el 100% de las neumonías son ingresadas por el temor a decirle a una neumonía, váyase a su casa, tome antibióticos orales. Estas son estadísticas norteamericanas, pero vean ustedes en qué repercute que un paciente sea manejado en forma ambulatoria. La mortalidad va a ser menor al 1% si usted decide darle de alta a este paciente y manejarlo ambulatoriamente, obviamente con un seguimiento estricto. En cambio, si usted decide ingresar, la tasa de mortalidad se duplica, se triplica o hasta se puede cuatriplicar del 12 al 40% y produce 55 muertes por año. Todos estamos en riesgo, principalmente los pacientes mayores de 70 años, es un factor de riesgo muy importante. En otras bibliografías se documentan edades menores hasta 50 años, incluso estos pacientes ya arriba de los 50 años ya se consideran en riesgo para desarrollar neumonía, pacientes asmáticos, alcohólicos e incluso los pacientes inmunodeprimidos. En todos estos, el Streptococcus pneumoniae sigue presente. Aquí solo exceptuamos la bronquiectasis, donde la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria en la cual se encuentra en pacientes con este tipo de defecto anatómico, pero por lo demás, alcohólicos, residencias asistidas en asilos, EPOC, tabaquistas, en edad superior de 65 años, el Streptococcus pneumoniae forma parte de la etiología principal de la neumonía adquirida en la comunidad. Quiere decir que todos estos pacientes deberían tener su esquema de vacunación completa. La manifestación clínica, como se mencionó en un inicio, muestra mucha imprecisión, por lo cual muchas veces a través de la clínica es muy difícil poder diagnosticar una neumonía. Y esto va a incidir en decir si es una neumonía fulminante, una neumonía que puede ser leve, pero que puede llegar a ser bastante letal. También tenemos que conocer que no van a estar exclusivamente circunscritas al pulmón. Las manifestaciones pueden ser manifestaciones de índole general o que involucran estructuras vecinas. Manifestaciones generales: fiebre, taquicardia, escalofrío, diaforesis. La tos, que puede presentar el esputo mucoso, purulento o hemoptóico, en el caso del Staphylococcus aureus meticilino resistente. El dolor en punta de costado torácico, dolor pleurítico. Pero un buen porcentaje de estos pacientes inician exclusivamente con náuseas, con vómitos o con diarrea. Pueden ser las formas de presentación clínica de las neumonías. Otros síntomas muy generales como la fatiga, cefalea, las mialgias y las artralgias. Al examen físico, los hallazgos que encontremos van a depender del grado de consolidación pulmonar y de la presencia o ausencia de un derrame pleural. Signos clínicos evidentes son la taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria, el uso de los músculos accesorios, en este caso los tirajes intercostales, los tirajes supraclaviculares, los tirajes subcostales también. A la percusión, la matidez, obviamente por la consolidación, y a la auscultación, la presencia de los estertores crepitantes o del flote pleural. Entonces realmente cuando tenemos una neumonía debemos preguntarnos, ¿es una neumonía de dónde viene? ¿Viene de la casa? ¿Es una neumonía asociada a los cuidados de la salud? ¿Es una neumonía intrahospitalaria? Y debemos echar mano de nuestra clínica, que es lo más valioso, y saber en qué momento voy a decir, ok, dejo un TAC o dejo una radiografía de tórax para diagnosticar esta neumonía. Lo preocupante es que únicamente con el examen físico encontramos una sensibilidad del 58% y una especificidad del 67%, realmente bastante bajas.
Debemos tener en cuenta también diagnósticos diferenciales, ya sean infecciosos o no infecciosos, infecciosos como la bronquitis, no infecciosos como las insuficiencias cardíacas, las embolias pulmonares, las neumonitis por hipersensibilidad y las neumonitis por radiación. Entonces, dado que la sensibilidad y la especificidad son menores al 70%, debemos echar mano de la radiografía de tórax. En este caso, ¿qué vamos a buscar? Cavitaciones, neumonías multilobulares. Hay ciertos patógenos que nos orientan a saber si esta neumonía es causada por este patógeno, porque en la placa de tórax presentó neumatoceles, como es el caso del Staphylococcus aureus, o es una neumonía tipo tuberculosa que inicia con cavitaciones en el lóbulo superior. En el caso de la diapositiva, esta es una radiografía clásica de una neumonía típica por un Streptococcus pneumoniae. En la radiografía, que está a su mano izquierda, podemos ver la presencia de un neumatocele, como mencioné en la diapositiva anterior, que se relaciona con el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y en la radiografía de su mano derecha es una neumonía multilobular, una neumonía bilateral, porque involucra tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, e involucra buena parte en el pulmón derecho del lóbulo inferior y parte del lóbulo medio, no así en el pulmón izquierdo, que solo involucra al lóbulo inferior. ¿Cuándo dejar un tórax? Realmente rara vez es necesario indicar un estudio de esta índole, únicamente cuando sospechemos una neumonía que sea causada por la obstrucción, ya sea por un tumor o por un cuerpo extraño. Para establecer el diagnóstico etiológico, no tendríamos que esperar un resultado de un examen bacteriológico, microbiológico, un cultivo, para decidir qué antibiótico iniciar. Como dice la diapositiva, exceptuando los pacientes en cuidados intensivos, no se ha demostrado que un tratamiento orientado en base a un cultivo de esputo contra un patógeno específico sea mejor en términos estadísticos que el tratamiento empírico. Esto quiere decir que debemos conocer la epidemiología de nuestro hospital para saber cuál es el tratamiento empírico que vamos a utilizar en este tipo de pacientes. Tenemos una gran variedad de exámenes que podríamos utilizar para diagnosticar una neumonía, pero el básico sería la tinción y el gran esputo. Los hemocultivos tienen una sensibilidad muy baja, los antígenos urinarios no los tenemos en nuestro país, reacción en cadena de polimerasa tampoco se realiza, métodos serológicos no tenemos, biomarcadores como la proteína C reactiva o la procalcitonina sí se encuentran disponibles. Pero el porqué de estos métodos son de tan poca utilidad. Si ustedes ven, el gram y el cultivo tienen una sensibilidad menor al 50% y los hemocultivos del 5 al 14% son positivos. Esto quiere decir que un cultivo de esputo negativo no me descarta que yo esté frente a una neumonía adquirida en la comunidad. Lo difícil es obtener una buena muestra de esputo para poder llevar a cabo este estudio. Una buena muestra de esputo es aquella que tiene más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales. En el caso de los hemocultivos, pues la sensibilidad es bastante baja, únicamente del 5 al 14% son positivos. Antígenos en orina, únicamente la legionela y el neumococo son los que se pueden realizar, tienen una sensibilidad de la legionela del 90 y el neumococo del 80 y una especificidad del 99 y del 90% respectivamente. Métodos diagnósticos de reacción de cadena polimerasa, pues como ustedes deben saber, estos métodos amplifican tanto el DNA como el RNA de las bacterias, en este caso de la legionela, el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Y los métodos serológicos, la IgM, pues deben de obtenerse valores en la etapa aguda y en la etapa de convalescencia, que si se cuatriplican, pues sellan el diagnóstico. La proteína C reactiva nos sirve para tener un grado de conocimiento de la gravedad que puede tener esta neumonía, y la procalcitonina nos sirve para identificar qué tipo de pacientes son a los cuales vamos a tener que aplicarles antibacterianos. Saber dónde voy a mandar a este paciente, si lo voy a ingresar o lo voy a enviar a su casa para un tratamiento ambulatorio. Existen dos marcadores, como son el PCI o el CURP65
El PCI, el problema es que tiene demasiadas variables. El CUB 65 es un poco más práctica, únicamente tiene 5 variables. El PCI, pues como ustedes lo tienen ahí, son 5 categorías. Las tasas de mortalidad, a medida va aumentando la categoría, va subiendo. En la categoría 5, pues la mortalidad es casi del 30%. Son pacientes que se ingresan a unidad de cuidados intensivos. Las tasas más bajas de hospitalización se dan en las categorías 1 y en las categorías 2, que tienen unas tasas de mortalidad relativamente bajas del 0.1 y del 0.6%. El CUB 65 es un poco más práctico. Únicamente necesito medir el estado de conciencia del paciente, la urea en sangre, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. Si el paciente está confuso, tengo un punto. Si tengo una urea mayor de 7 milimoles, tengo otro punto. Una frecuencia respiratoria arriba de 30 serían 3 puntos. La presión arterial menor del 90-60 y una edad mayor de 65. Si el paciente tiene 0 puntos, la tasa de mortalidad es de 1.5%, puedo decirle, señor, váyase a su casa. Si tengo 2 puntos, lo ingreso con una tasa de mortalidad de 9.2%. Si tiene más de 3, tiene una tasa de mortalidad ya alta. Este paciente tendría que ser ingresado exclusivamente en la unidad de cuidados intensivos. Entonces esta es un poco más práctica respecto al PCI. Esta la podemos hacer un poco más rápido y decidir si este paciente lo ingreso, le doy de alta, y si lo ingreso lo meto o no a unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para determinar la gravedad de una neumonía? La presencia o no de los infiltrados multilobulares, como podemos ver en la diapositiva, que están prácticamente tomados los 3 lóbulos del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo. La hipoxemia grave abajo de 90%, la acidosis grave, confusión, taquipnea arriba de 30 ciclos respiratorios por minuto, que en el hemograma yo tenga neutropenias, trombocitopenias, que estos pacientes tengan hiponatremia y que también pues presentan hipoglicemia. Si yo tengo alguno de estos, yo considero una neumonía de tipo grave, y por definición estas neumonías deberían de ser manejadas en unidad de cuidados intensivos. La resistencia antibiótica es un problema muy frecuente. Gracias a Dios, hasta hoy en día el Streptococcus pneumoniae de El Salvador tiene una sensibilidad a la penicilina mayor del 90%, que es una noticia que nos da mucha felicidad, porque podríamos manejar estas neumonías con penicilina sódica. Pero a medida va aumentando la resistencia antibiótica, van disminuyendo las opciones que tenemos para tratar este tipo de pacientes. ¿Cuál va a ser la antibiótico terapia inicial? El tratamiento, como mencioné, es empírico. Debe dar una cobertura para microorganismos típicos y atípicos, porque del 10 al 15% de las neumonías son polimicrobianas. Los tratamientos empíricos han sido detallados o descritos por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y la Sociedad Americana del Tórax. Involucran tanto la vía endovenosa como la vía oral. ¿Por cuánto tiempo la voy a dar? Pues se han descrito ciclos tan cortos como hasta de 5 días para las neumonías no complicadas, y tan largos para aquellas neumonías que se acompañan de bacteremias, de infecciones metastásicas, como por ejemplo endocarditis, que involucran patógenos virulentos como la Pseudomonas aeruginosa o el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pero el promedio es de 10 hasta 14 días. Si tengo un paciente sano que en los últimos 90 días no recibe antibióticos, puedo tratarlo con un macrólido. Hoy en día se está usando mucho la citromicina en dosis de 500 miligramos al día, el día 1, y 250 miligramos por día hasta llegar a 5 días. La claritromicina de 500 miligramos una cada 12 horas por 7 días. Puedo utilizar doxiciclina de 100 miligramos una tableta vía oral cada 12 horas. Pero si este paciente es diabético, es hipertenso, es EPOC y ha recibido antibióticos en los últimos 90 días, yo le podría dar una fluoroquinolona respiratoria. Aquí se excluye la ciprofloxacina, que no es una fluoroquinolona de tipo respiratoria, únicamente se incluye la levofloxacina, que se puede dar de 500 a 750 miligramos por día. Se incluye también la moxifloxacina de 400 miligramos por día. Se puede utilizar también la gemifloxacina. O puedo utilizar un betalactámico como la amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. En caso que utilice la amoxicilina sola, puedo darle 1 gramo cada 8 horas, o puedo darle amoxicilina con ácido clavulánico 1 gramo cada 12 horas también. Trae de 875 de amoxicilina y trae 125 de ácido clavulánico.
Si yo decido ingresarlo en un servicio que no sea cuidados intensivos, yo puedo utilizar una fluoroquinolona respiratoria, como las que mencioné anteriormente, levofloxacina, moxifloxacina o gemifloxacina, o puedo utilizar un beta-lactámico. En este caso puedo utilizar ceftriaxona, ampicilina sulfatán, cefotaxima más un macrólido. En este caso puedo utilizar acitromicina, que existe la presentación endovenosa, que lastimosamente no contamos con ella a nivel institucional, pero sí es bueno que la conozcan. Viene de 500 miligramos agregado a un beta-lactámico. Y si yo decido ingresar a este paciente a cuidados intensivos, también puedo meterlo con ceftriaxona, con ampicilina sulfatán, con cefotaxima, que son beta-lactámicos más acitromicina, o puedo meterlo con monoterapia con una fluoroquinolona, como las que ya mencioné. El pronóstico de esta enfermedad pues prácticamente depende de la edad del paciente. A mayor edad, peor pronóstico, trastornos coexistentes, si es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso, un paciente POC, dónde lo voy a tratar. Si lo voy a tratar en cuidados intensivos, la mortalidad aumenta. Si lo voy a tratar en su casa, la mortalidad disminuye, como pueden ver, hasta menos del 1% y hasta el 10% en pacientes hospitalizados. ¿Es prevenible la neumonía? Sí, existen las vacunas. A nivel institucional contamos con la PCV13, que es la vacuna neumococo 13 valente. No contamos con la Neumovax 23, que es el polisacárido 23, que debería de complementarse con la 13 valente para completar el esquema de vacunación, para que un paciente esté completamente protegido contra la neumonía, ya que, como mencionamos anteriormente, el neumococo es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. Y obviamente estos pacientes deberían de estar vacunados contra la influenza. La Fluarix y la Fluquadri son las dos vacunas que se dispone a nivel privado, y a nivel institucional también se cuenta con una vacuna contra la influenza, que una de las complicaciones de la influenza son las neumonías posinfecciosas. Esto quiere decir que estos pacientes desarrollan la influenza y de 10 a 14 días después de presentar su catarrito desarrollan una neumonía. Y en estos casos el patógeno que se ha involucrado con mayor frecuencia es el Staphylococcus aureus. Como pueden ver, si vacunáramos a todos nuestros pacientes alcohólicos, nuestros pacientes EPOC, nuestros pacientes asmáticos, hipertensos, diabéticos, estuviéramos reduciendo costos en salud, reduciendo morbilidad y reduciendo mortalidad. La bibliografía consultada pues ha sido de la edición 19 de su libro de texto Harrison en español. Muchas gracias.